Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. 10 de la mañana, 12 minutos en toda la República Argentina. Estamos hasta las 12 acá en el Destape, haciéndoles compañía, informándolos con análisis, con rosca, con alguna chicana, algún debate, ¿por qué no? Y con esta mesa maravillosa de colegas que me acompañan hoy. Buen día, Can Devoto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Nico? Bien, muy bien, Adrián, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Bien, Diego. Nico, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Fer. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Yo fui uno de los usuarios sin luz anoche, por suerte volvió hace un ratito, acá se me avisaron. Ah, ya volvió, bueno, Ya volvió, bien. ya Hay volvió. muchísima gente que por lo menos hasta hace minutos seguía sin luz. Estamos hablando de decenas de miles de usuarios. Ya nos metemos en ese tema, pero quiero terminar la ronda con John Eguiar, que lo veo bronceadísimo todavía, debes tener un poco de arena detrás de la oreja. Todavía tengo arena en los ojos reales, me arden todavía de la arena que se metió. Buenos días a todos y a todos y a vos. La envidia, ¿no? Por lo que Unos días deben de haber descanso. sido unos lindos días de descanso. Estamos en YouTube, vénganse, súmense, póngannos el dedito para arriba, es apenas un clic, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a llegar, obviamente, a cada vez más pantallas. También pueden participar de la encuesta que hoy justamente consulta si tienen planeado irse de vacaciones este verano. Se conocieron ayer los primeros datos oficiales de lo que es esta temporada. Hasta ahora lo que había habido eran datos que eran más tirar un dedo en el viento y ver para dónde sopla, pero ayer se empezó a conocer la realidad de esta temporada, donde había dos relatos muy contrapuestos, un gobierno que decía que había sido fantástica y una oposición que decía que había sido muy, muy mala. Bueno, ¿ustedes tienen planeado irse de vacaciones? 15 días, menos de 10 días, un finde o no me voy, son las opciones. Los invitamos a que participen votando. En un rato vamos a leer los resultados. También que nos dejen sus mensajitos allí en el chat de YouTube, que también estaremos leyendo en un ratito nada más. Pero volvemos a la actualidad, nos enfocamos en lo que está pasando, sobre todo en el AMBA, pero también ayer en Rosario y en buena parte del sur de Santa Fe, porque los apagones que el gobierno había prometido que había establecido un plan para evitarlos, porque los había visto venir de lejos, habían hablado de comprar energía aquí, allá y demás. Bueno, no funcionó el plan, evidentemente, porque desde que la temperatura por primera vez en el verano subió por arriba de lo normal, o mejor dicho, llegó a los niveles esperables para un verano en el centro de la Argentina, es que está habiendo problemas muy importantes con el suministro de luz desde hace varios días y sin solución a la vista. Vamos a empezar repasando algunos datos con una placa que preparó la producción del Pase sobre esta ola de calor y los usuarios que siguen sin energía a esta hora del viernes. Más de 45.000 entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en general en el sur de la ciudad y del conurbano bonaerense. Una vez más se da cuenta que de las dos empresas monopólicas que prestan servicio en este área, hay una que en general siempre tiene muchos más problemas de suministro que la otra, que es Edesur respecto a Edenor, lo cual da cuenta también de que más allá de las razones estructurales que existen y que aducen los gobiernos de turno, las empresas y demás, también hay un tema de gestión, evidentemente. Hay que privatizarla. Ya no. está privatizada. Cierto. Sí. Los cortes masivos que empezaron en la noche del miércoles afectaron, entre otras zonas, a Flores, a Parque Avellaneda, a Mataderos, a Villa del Parque y obviamente buena parte del sur del conurbano bonaerense. Esto afecta obviamente a la gente que vive en esas zonas, pero también a los que trabajan, a los que tienen un comercio. Hoy en día, que buena parte de la facturación se explica a través de métodos digitales, ya no son solamente los comercios que tienen heladeras los que no pueden trabajar cuando hay un corte de luz. Me acuerdo que hace unos años había un corte de luz y si vos ibas a la mercería, se me cayó una sota ahí, pero o a la librería te atendían a medio oscuras, vos le pagabas con billetes, te devolvían unas monedas. Hoy en día buena parte de las operaciones requieren de electricidad, de conexión a internet. Es un problema para los comerciantes. Ayer varios de ellos dieron testimonio, vamos a escuchar algunos. ¿Desde cuándo están sin luz? De ayer a las 9. Complicado, ¿no? Digo, por el tema de los alimentos. Es complicado porque los productos no tienen problema. Por un día no le hace nada. Lo mantenemos con el
con el equipo, pero no sé cuántas horas más. Y los 6 locales los tengo sin luz. 6 locales. Sí. ¿También están acá en la zona? Sí. O sea que es muy... Escala directorio, Miralla y Alvariño, Miralla directorio Alberdi y Fonru, Escalada y Eva Perón, todo sin luz. ¿Qué te dicen de la empresa de luz? ¿Cómo? ¿Qué te dicen de la empresa de luz? Nada. Nunca responden. A ver. Gracias. Antunes, ¿Cómo te va? él es vecino, vos sos dueño de una fábrica. De abertura de aluminio, hace 45 años. Bueno, un ejemplo de muchos afectados por estos cortes. Cortes que, como decía hace un rato, el gobierno sabía que iban a suceder. El gobierno lo había avisado, incluso abiertamente. Vamos al tape 7, que es un tape donde el jefe de gabinete, Guillermo Francos, anticipaba hace unos meses que esto se sabía que podía suceder si no se hacía nada para evitarlo. Verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? Bien, no fue un verano de altas temperaturas, pero no tenía forma de saberlo eso, Francos, no le vamos a caer por eso. Lo cierto es que ni bien empezó a subir la temperatura, pasó lo que Francos decía que iba a pasar. Ahí hay algo que habíamos charlado ayer, Cande, que tiene que ver con esta explicación del gobierno de que esto se debe a un pico de demanda, Sí. cuando la realidad indica que la industria está tan baja que no existe tal pico de demanda, incluso si en todos los hogares se prendieran los aires acondicionados simultáneamente. Por eso esta idea que decía Francos ahí y que se repitió en las últimas horas por parte de voceros del gobierno, de pedirle a la industria que baje el consumo, es más una idea para vidriera que una solución real al problema. Sí, la narrativa es que la culpa es de los usuarios, sean residenciales, comerciales o industriales, y no que el problema es una falta de inversión de las distribuidoras, una falta de inversión histórica, donde para mí lo que se pone en juego es cuál es el rol de las distribuidoras. Si al fin y al cabo Camesa es la que produce y vos tenés un problema sistemático en la distribución de energía en el AMBA, bueno, efectivamente, entonces las distribuidoras, que son las que tienen que tener esa infraestructura para que llegue la energía desde donde se hace hasta donde se consume, no pueden elaborar un plan sistemático para un país que tiene 4 estaciones recontramarcadas y donde vos podés calcular que en enero va a hacer calor y la gente va a prender el aire acondicionado. Efectivamente hay un problema tanto en la regulación como en la inversión de estas empresas que vienen de un año de tarifazos, de aumentos del 200, 300, 400% en las tarifas, y que va a seguir ese tarifazo. Entonces creo que esa narrativa de instalarlo en el problema es que tienen aire acondicionado y lo prenden, o el problema es que la industria no usa de manera eficiente la energía, bueno, se cae un poco en una lógica muy neoliberal de echarle la culpa al consumidor final, pero que no tiene mucho sentido. Lo que Así da es. la sensación es que, como tantas cosas en este país, las empresas distribuidoras van como haciendo parches, ¿no? Necesito arreglar esto y meto un poco de plata acá y después vamos viendo qué es lo que hace. Y no hay una mejora de infraestructura general. Esa inversión no la han hecho nunca, ¿no? No se ha hecho Ni nunca. con tarifas bajas ni con tarifas altas. Es una inversión costosa, eso hay que reconocerlo, pero también recordemos que es una inversión que se había acordado su financiamiento por parte de China, eso ya estaba firmado y que este gobierno lo interrumpió, lo que se conoce como el anillo AMBA, y que es justamente el paso de las redes de alta tensión al sistema de distribución, que es donde muchas veces se generan estos cuellos de botella, estas congestiones, porque también está la sospecha o la idea de que estos cortes no tienen tanto que ver con fallas en el sistema, sino con que dan de baja
como ven que se va a recalentar, como ven que va a haber probablemente algún tipo de problema porque se está sobreexigiendo un sistema que no da abasto, antes de que suceda, y porque una vez que suceda repararlo es mucho más costoso, están bajando palancas de forma arbitraria. Obvio, y por eso también siempre se bajan las palancas en los barrios más vulnerables y no en los barrios más ricos. Eso de todas maneras en la gestión de la energía tiene sentido porque si vos lo sobrecargas y se prende fuego una estación como pasó el año pasado en Caballito, bueno, tardás mucho más días en resolver ese problema, incluso para los consumidores. Pero también hay un problema estructural de inversión que se ve claro en el AMBA y después hay desidia, como lo que se vio ayer en Santa Fe, donde hubo un problema en Transener y después hubo un problema en la empresa provincial de energía que no pudo cortar bien a tiempo para que no suceda esto de que se sobrecaliente y que después terminen requiriendo más recursos y más tiempo para poder restablecer el servicio. Y ahí a mí la pregunta que me queda es, bueno, ¿qué está pasando también con los trabajadores de esos sectores que de repente tienen esta falta de criterio o esta falta de decisión? ¿Quién está tomando esas decisiones por arriba? ¿Quién está regulando y verificando que se haga bien el trabajo en un sector tan sensible como es la energía? En Santa Fe, una provincia recontra industrial. Decías que son gastos importantes lo que tienen que hacer la empresa para tener un servicio adecuado. Quisiera repasar los balances que se conocen de Denor y de Sura al primer semestre del año pasado, todavía no están resueltos los del año. En el primer semestre del año pasado, por el aumento de tarifas, por efecto del aumento de tarifas, Edenor presentó un resultado neto de 107.580 millones para ese semestre. Edesur, De pesos. Sí, de pesos. Y Edesur 52.204 millones para el mismo periodo. Es decir, los dos presentaron resultado neto positivo. Y por el impacto del impuesto a las ganancias, tuvieron una retracción respecto al año anterior porque tuvieron que pagar más ganancias, naturalmente porque tuvieron muchos más ingresos. Eso es por efecto del aumento de las tarifas en el bolsillo de los usuarios, que tuvo un incremento durante ese mismo periodo de 204%. Estoy tomando como referencia el primer semestre del año pasado, porque tenemos los números, tanto de los balances como del impacto del aumento en el bolsillo de los usuarios. El aumento total al 2024 creo que orillaba el 300 y pico, 400%, ¿no? En promedio, porque también recordemos que estamos en la segmentación, entonces el promedio. fue variando, pero digo, para sí. medir peras con peras, en el mismo semestre donde se registró un aumento del 200% del costo de bolsillo para los usuarios, el valor de la tarifa, en ese mismo periodo las empresas ganaron mucha plata. Bueno, es dejarle a las reglas del mercado la decisión de qué hacer con esa renta, si invertirla en mejorar las condiciones del servicio, que aparte es un servicio cautivo, no hay posibilidad de competencia. A vos te toca, la suerte es loca, te tocó Adenor, te tocó Edesur, no puedes elegir por otro, y no estoy dando ideas, por favor, porque eso sí pasa en otros países donde hay competencia entre empresas de energía y no mejora las condiciones del servicio. Entonces digo, ahí hay un punto en donde el Estado es indispensable. Y te agrego algo, energía. O sea, el que tiene que obligar a las empresas a destinar parte de esos ingresos a la mejor gestión del servicio es el Estado, no es reemplazable. No pasó solo con este gobierno, digo, viene pasando en reiterados gobiernos, gobierno tras gobierno. Pero hay una diferencia para mí, que tiene que ver, por un lado, con que antes vos no le dedicabas más del 5% de lo que ingresaba a tu casa a pagar la luz. Con lo cual, de alguna manera, era un precio a pagar, si se quiere, por trabajo. Por lo menos, la predisposición a que te la corten es distinta que cuando tenés que hacer sacrificios para pagar ese servicio, que es lo que está pasando ahora. Sí, encima que pago 100 lucas, me cortan la luz. Te digo después, algo, Energía está trabajando en un nuevo, estaban justamente hablando de segmentación, Energía está trabajando en un nuevo aumento para un nuevo esquema. Sería a partir de abril, que terminaría con los subsidios que todavía quedan algún tipo de subsidios para la clase media, media-baja, sería solamente para los ingresos bajos, nada más. Porque el tema es que vienen las audiencias ahora en febrero. Claro, ahí volvería a subir otra vez. Las audiencias hay que decir que son una formalidad en general. Sí, ¿no? Los usuarios reprochan el estado de situación que presentan las empresas y son muy interesantes igual, yo he aprendido mucho escuchando las audiencias, van especialistas. Desde lo técnico, desde el punto de vista práctico, no. Después en el si la decisión del Estado es convalidar el aumento, se convalida. Sí. Ahora, no sea cosa entonces que porque el Estado no controla el destino del dinero que reciben las empresas,
esas empresas decían destinar el dinero no a mejorar el servicio, sino a contratar periodistas, por ejemplo. No, por supuesto, que es No, algo... cosa que hemos visto en Edenor. comprarse Se medios. ríe, digo, pero Sí, sí, sí. No, que Edenor yo no está haciendo eso. Edenor no está estaba contratando pensando en- periodistas estamos hablando para... de empresa y no decimos quiénes son los dueños. Dígamelo, no hay Eh, problema. En el caso de Edenor, que no sufrió los cortes, pero que siempre es un mejor servicio, o por lo menos no hay tantos cortes. Está más recortado. Es otra zona, Y es otra la zona. zona norte, pero digo, es José Luis Manzano y Daniel Vila, los dueños del Grupo América, que se quedaron con la distribuidora durante el gobierno del Frente de Todos. Claro, ahora, como decían ustedes, hay una brutal transferencia de ingresos. Entonces, hay una brutal transferencia de ingresos de los usuarios a estos empresarios y, sin embargo, hay cortes, ¿no? Entonces, las quieren todas para ellos. A ver, si me preguntás, siendo pragmático, ¿qué es mejor inversión? ¿Contratar a un periodista o pagar para mejorar el servicio? Y el periodista te cubre la espalda. ¿No? Pero no Digamos, se puede tapar el sol con y las va a manos. ser más ¿no? barato, me imagino que es más barato que... Sí, Y ahí es más está el barato. que mejorar el de- servicio, Y ¿no? ahí está el punto de por No qué hay sé, que regular no sé cuánto los cobra. servicios públicos, porque hay que regular a las empresas que brindan servicios públicos, porque no se pueden regir solamente No, se por la supone que lógica está de que es más prohibido, hay una barato, que es regulación más... que prohíbe. Quiero hacer un puntito más. concesionario público y tener un medio de comunicación. Se supone que la legislación lo prohibía, no sé si está vigente. La ley de medios. La ley de medios, claro. José Luis Manzano y Daniel Vila, los dueños del Grupo América y otras inversiones en energía. El Grupo Enel, italianos, bueno, siempre un pésimo servicio. En algún momento lo tenían los brasileños, los españoles, bueno. Se fueron mal de todos lados. En algún momento se pensó, bueno, en estatizar. Comienzo del gobierno del Frente de Todos. Sí. Una campaña de intendentes, ¿te acuerdas? Sí. Néstor También Kirchner el- dicen que desaconsejaba eso porque decía, ¿quién va a tener el problema si lo estatizás? Lo van a tener los intendentes, lo va a tener el Estado. Hoy está la mediación de las empresas que la sacan barata. Por lo que vos decís de que muchas veces hay empresarios que contratan No, y si aparte, periodistas. Si todas las empresas son públicas, ¿quién financia la campaña también? Sí, pero algo digo, José Luis Manzano, Se ríe. lo decíamos Eso en pasa. el Destape, lo publicamos, ahora están las fotos en algún portal también que muestra este tipo de veladas, presentó hace poco su aceite de oliva premium en Punta del Este, el dueño de Edenor estoy hablando, ¿no? Sí. Y ahí estaban otros empresarios importantes, entre ellos estaba Alejandro McFarland, que también es un empresario muy importante, que se quedó, en este caso, con la distribuidora de gas, Hombre muy cercano a Macri. muy Y cercano se quedó a con la Macri. Secretaría de Energía también. Muy Claro, cercano. y a casi... eso voy. Alejandro McFarland, la actual secretaria de Energía, porque cuando veíamos a Guillermo Francos diciendo, ojo que vienen los cortes, pueden venir los cortes, el secretario de Energía era otro. Era Rodríguez Chirilo. Lo echaron o se fue, había diferencias con Toto Caputo. Entró María Tetamanti, la empleada de McFarland, que estaba con Manzano brindando por el aceite Lote 8, se llama, en José Ignacio. Bueno, digo, los empresarios están ganando, son los grandes ganadores de este modelo, ¿no? Los concesionarios de gas, de luz, en el medio ¿Puede de decir que esta... difícilmente lo multe o por ahí le puede pagar las multas pueden ser en aceite de oliva? Ah, Pero ¿por qué lo no? obsceno ¿Por de qué esto, para mí tiene que ver con una visión también más integral de lo que fue la política energética de este gobierno, que siempre es compleja la política energética porque es un sector que es muy difícil y que es fundamental para el funcionamiento de cualquier economía moderna. Ahora, el año pasado tuvimos un día que no tuvimos gas en nuestro país, que cerraron las estaciones de GNC, que tuvieron industrias que pagan más para que no les corten el servicio y les Y le cortaron el cortaron. servicio. Digo, un nivel de improvisación en esa política energética que es preocupante. Como ellos quieren un país donde efectivamente la industria es muy chiquita, parece que no es tan relevante para su esquema de desarrollo. Pero es un papelón, digo, es un papelón en el sector de luz, es un papelón en el sector de gas y es un papelón en el sentido de que la culpa la tenemos los usuarios y no la falta de un proyecto de inversión de las empresas. Sí, en la otra punta, digamos, están de un lado estos empresarios que ganan siempre, ganan cuando hay luz, cuando no hay luz, cuando gobierna un gobierno, cuando gobierna otro. Y el otro gente, como los vecinos, que pasan 24, 48, 72 horas sin luz. Veamos un ejemplo, por ejemplo, un vecino de Flores que desde el martes está sin energía. A ver, contame. Ayer vino una hora y ¿Quién? se fue. ¿La gente de tránsito? De tránsito, una hora y se fueron. Y estas cuadras acá, viste como el corte en Parque Avellaneda, Sí. teóricamente, bueno. Pero estas cuadras de acá, hace 24 horas antes del corte masivo que estamos haciendo. O sea, estamos desde el martes. Ah, desde el martes. Estas dos cuadras de acá desde el martes. Esas 2 cuadras solas. Acá en Son- esta cuadra volvió en algún momento. Volvía, se iba, pero en estas cuadras desde el martes que estamos sin luz. O sea, y reclamos, y te dicen, sí, a las 5 de la mañana va a venir. Después no, a las 11. Y así, desde el martes, 28.000 reclamos.
Al ENRE, Sí. nada. Que pongan un grupo electrógeno, son todas casas bajas. Con un grupo alimenta un montón de manzanas. No entiendo por qué no va a hacer eso. O sea, lo que están esperando es que vaya la gente a la puerta de ellos, que las tienen todas blindadas, ¿sí? Y la mercadería, porque nadie piensa en heladera. Mi señora tiene un problema de riñón, ¿sí? O sea, que los remedios son refrigerados. Tengo que estar gastando bolsas de hielo continuamente para poder mantener esos remedios refrigerados. Yo me las puedo arreglar, pero hay gente que no se las puede arreglar, gente grande. ¿Pudo hacer el O sea, no trámite? se puede dormir. Es imposible, porque por lo menos si tienes un ventilador, te pide aire acondicionado, un ventilador, te descansás. Un caso de muchísimos, ¿sí? Llegó a haber más de 70.000 hogares sin luz, lo cual uno lo tiene que multiplicar por 2, por 3, por 4, porque en cada hogar obviamente vive mucha gente. Vamos a ver un caso más y volvemos a seguir charlando del tema en la mesa, porque hay muchas aristas para seguir tocando. Otro vecino que en este caso perdió todo lo que tenía en la heladera. ¿Por dónde vivís? Acá, soy vecino de acá de la mitad de cuadra. Acá a mitad de cuadra. ¿Hace cuántas horas que estás sin luz? Y mira, ayer nos la quitaron, ya tipo 10 de la noche, la devolvieron a la madrugada de ayer también. Y me la sacaron enseguida. Voy a buscar a ver si en el subte hay un enchufe. ¿Trajiste el cargador? Para cargar Claro. el celu. No tenemos, no es una locura, estoy incomunicado, se perdió todo lo que estaba en la heladera, es un desastre. ¿Qué cosas perdiste? Y todo lo que hay en la heladera, todo lo que se compra y se guarda en el freezer, ya se perdió todo. Nadie lo repara eso, una locura, muchachos. ¿Pensás que la empresa te va a dar alguna respuesta? No creo. Anda a cargar el teléfono que así te puedes comunicar con la familia. Ojalá, sí, porque estamos totalmente incomunicados. Ojo ahora porque encima tenés que cruzar Sí, encima no hay semáforo. y no hay semáforo. Y no hay control de tránsito. Bueno, vamos acá a ver si podemos pararlos. Listo. Ahora, aprovecha ahora que no vienen. El abandono Ahí está, total. aprovecha. Absoluto. Circule. El señor que va a cargar el celular. Uno habla con el gobierno y extraoficialmente te dicen que no tienen forma de saber hasta cuándo va a durar esto, que va a durar lo que duren las temperaturas altas. No hay una respuesta institucional, no se está implementando ningún plan de contingencia. Estamos entregados a la buena de Dios. Pero es una decisión, ¿eh? Sí, claro. Acá, esto no es un daño colateral, no es un... que es un poco a lo que vos referías, un daño colateral de una política de subsidios para no ahogar los bolsillos de una sociedad exhausta, Sí. ¿no? Como la que vivió en la Argentina la última década, producto de una crisis económica más o menos permanente. Ujú. Bueno, puede tener como un daño colateral la falta de inversiones. Ahora, en este caso, la desregulación que se aplicó al sector ha promovido negocios muy lucrativos. Me aportan un dato. Al resultado neto y al resultado operativo positivo que tuvo Edenor, por ejemplo, para seguir con la línea del empresario que celebró este buen momento en José Ignacio en Punta del Este junto a otros colegas. Reparto los márgenes del primer semestre, insisto, que es el balance que conocemos, tuvo un resultado neto operativo de Edenor 171%, un resultado neto de 364% al primer semestre del año pasado. En el mismo periodo, el aumento de bolsillo de la tarifa fue del 200% y el aumento del valor de las acciones de Edenor, porque esa también la embolsillan los accionistas, claro, estuvo cerca del 200%. ¿Por qué se espiralizó el valor de las acciones de Edenor en este periodo? Entre otras cosas porque la desregulación que le permitió el gobierno el estatus accionario y al estatus de la empresa le permitió modificar ante la Comisión de Valores el alcance de su objeto social. Entonces hoy Edenor ya no es solamente una distribuidora eléctrica. Edenor puede, por ejemplo, generar energía eléctrica renovable convencional, térmica o hidroeléctrica, puede ser entonces también un generador de energía. Puede participar del negocio del transporte eléctrico. Atención que Jorge Macri ayer anunció en la Ciudad de Buenos Aires que va a haber transporte eléctrico de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires obligatorio. Transporte eléctrico transporte público impulsado por electricidad. Sí, sí. No, pues entendí transporte eléctrico al transporte de la energía eléctrica. No, puede participar del transporte eléctrico, del transporte de la energía. En Edenor podía ser... No, puede
estaba Sí. haciendo un chiste. Micros eléctricos. Puede participar del transporte eléctrico, el ok. transporte de la Perdón, no lo energía, entendí. pero también puede Lo que hace participar... Transener a nivel... No, que puede participar de un negocio que está en curso. Claro, Transener hace ese tipo de tarea. Pero puede también tener más alcance del que ya tiene el Grupo Manzano a partir de esta modificación con Edron en el negocio de la minería. Y hay que recordar que Manzano armó una reunión minera hace muy poco tiempo, de la cual participó Javier Milei. El LATAM, ¿cómo se llamaba? El IEFA LATAM Forum. El IEFA LATAM Forum. Ahí estuvo Milei, siendo muy elogiado por los empresarios presentes, particularmente por Manzano. Es decir que... Porque el sector minero es de los pocos que en este modelo de país tiene por delante grandes negocios. Bueno, si vos ves cómo agrupó una serie de negocios, muchos de ellos dependientes de concesiones públicas, en una sola sociedad, en una sola compañía, el Grupo Manzano, Vila, Manzano, Filiberti, son los 3 socios, ¿no?, de este negocio. Sí, claro, han ampliado sus posibilidades gracias a una desregulación que lo que buscaba era evitar que estas corporaciones utilizaran su influencia, por ejemplo, en los medios de comunicación, para favorecer sus negocios integrados en otras operaciones. Sí, claro. Tenía un sentido, y tiene un sentido que aplica en Estados Unidos, no aplica solamente en Argentina. Sí, en Estados Unidos, si sos dueño de una compañía energética, de una contratista del Estado y demás, no podés ser dueño de un medio de comunicación. Hay una ley que, digamos, que separa esas cuestiones. No, y no solamente la incompatibilidad con los medios, la incompatibilidad es entre operaciones que cruzadas pueden favorecer algún tipo de maquillaje contable. Ahora, si vos participás de la línea integrada del negocio, generación, transporte y distribución. Sí, el control sobre lo que haces es mucho más difuso y mucho más difícil. Ya pasa hoy gente que se vende a sí misma, ¿no? Esto tiene como trasfondo una realidad económica que para la mayoría de la población, y hago esta aclaración porque es cierto que hay una casta, hay una crema que le está yendo bien, pero para la mayoría de la población está siendo muy dolorosa. Tenemos ya más de 1.500 votos en la encuesta que abrimos en el canal de YouTube del Destape, en 25 minutos, preguntando si la gente se va de vacaciones, 15 días, 10 días, un fin de o no se va. 63%, 6 de cada 10 personas que contestaron esta encuesta, no se van de vacaciones. Obviamente que es una encuesta que no tiene un rigor metodológico, pero es un muestreo que con un resultado tan contundente dice algo, que es eso, hay una parte de la sociedad que le está yendo un poco mejor, la que le sobra un pucho todos los meses, ese pucho vale más en dólares, entonces puede ahorrar o acceder a otros consumos que quizás en los últimos años no accedía, pero más de la mitad de la población se está cayendo o está colgada del pincel. Y esto tiene mucho que ver con los últimos anuncios económicos, con los anuncios de esta dolarización endógena, de esta competencia de monedas, algo que habíamos anticipado hace más de un mes acá, que se venía, que lo iba a anunciar el gobierno en enero y que es un siguiente paso en la búsqueda de una dolarización, pero que en esta competencia de monedas básicamente lo que va a haber es dólares para los que tienen dólares y pesos para el resto del país, digamos. Empieza a institucionalizarse esta sociedad que corre a 2 velocidades distintas. Diría que más que dólares para los que tienen dólares, es la posibilidad de usar esos dólares y la posibilidad de que los fondos que entraron por el blanqueo puedan utilizarse para la actividad económica, para el circuito interno. En la placa 3 tenemos justamente estas nuevas medidas del Banco Central para promover la competencia de monedas. La competencia de monedas como concepto tal vez no sea el más preciso, porque no es que va a haber una conversión de pesos a dólares, sino que van a ser 2 mercados en paralelo. Lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver los precios en pesos y en dólares, si el comerciante así lo decide, no es que es obligatorio que esté en pesos y en dólares, sino que si el comerciante quiere, lo puede poner efectivamente en las 2 monedas y luego el comprador es el que elige en qué moneda pagar. Una vez que uno pague, se va a poder hacer lo que antes y lo que hoy en día se puede hacer en el exterior, acá en el interior. O sea, definir que vos con tu tarjeta de débito, siempre y cuando tengas una caja de ahorro en dólares, puedas pagar directamente con esa moneda. Pregunta número 1. Sí. ¿A qué tipo de cambios
se va a hacer ese emparejamiento? ¿Al oficial, al MEP, al Blue? Al legal. El legal es el oficial. Así que tiene que ser al dólar oficial. Recordemos que no requiere una operación de cambio. Entonces, no es... la transformación de uno al otro tiene que ser al oficial, pero vos pagas directamente en dólares. Porque si vos pagaras en pesos, lo que vas a tener es la tasa de conversión más la percepción de impuesto país. No, de ganancias del impuesto país. Adiós, ha muerto el año pasado. RIP, impuesto país. No, yo decía, ¿puede optar el comerciante a cuánto te recibe el dólar? No, el tipo de cambio. Al dólar ¿Quién fija oficial. el tipo de cambio? El Banco Nación, la política monetaria, chicos. Entonces no le conviene a nadie. No le va a convenir a nadie, claro. Eso está... Mira, para mí esto tiene un avance mucho más en una narrativa del gobierno que tiene un contrato electoral con la dolarización y necesita mostrar algún avance en ese sentido. Y esto lo que permite es decir, bueno, la gente que blanqueó sus dólares y lo tiene en una cuenta puede pasar esos dólares a la caja de ahorro y utilizar esos dólares. Probablemente no se use para el supermercado o para... Uno querría creer que no vamos a estar en la situación donde la gente va a usar esos dólares para el supermercado, pero por ahí para comprar un auto. Algún supermercado le conviene por algún motivo recibir dólares, te hace un mejor tipo de cambio y por ahí al tipo que blanqueó le resulta atractivo ir al supermercado. Fue el caso de Diarco, digamos. Claro, yo hablé ayer, pero Diarco pues estaba rajando. Pero Diarco porque hizo una conversión, o sea, ahí había una operación de cambio. Acá los comercios sería como funciona en Venezuela o en Uruguay, que tienen dos cuentas, tienen una cuenta en pesos y una cuenta en dólares. Entonces ellos podrían recibir directamente los dólares. Claro, porque sigue habiendo cepo. Claro, si se tuviera unificado, uno podría, digamos, cambiar pesos a dólares pasando por algún bien o servicio en el medio. Y no hay dólares, entonces los dólares lo pone la gente. Los dólares son los dólares que están en las cajas de ahorro. Es la dolarización endógena. Usen los dólares para el circuito local. Y el impacto en el impacto narrativo es que vos vas a ir a comprar y en algunos locales vas a ver que está expuesto en dólares. Y eso hay que entender que hay cierta gente que le gusta. ¿Por qué? Y bueno, porque es un pasito más cerca de una dolarización, por más que vos no vas a comprar en dólares ni probablemente tengas los dólares para efectuar eso, pero vas a ver la señal de ese dólar fijo. Dos preguntas que yo hice ayer y no tengo respuesta definitiva. Sí. Una, ¿cómo va a medir la inflación el INDEC? ¿En pesos o en dólares? Vos vas a tener, cuando vaya el ¿cómo se llama? El que hace la encuesta, el encuestador, va a tener en góndola o en el comercio. No en todos lados. Esto es decisión de los comerciantes. Está bien, no tiene la obligación pero ¿cómo se mide la inflación? ¿En pesos o en dólares? ¿Y en pesos? ¿Dónde está escrito eso? No sabemos. Uno entendería se supone que el precio en dólar va a ser siempre bueno, igual. Tendría que haber un cambio de la metodología del index. Es que ese es otro punto que era el segundo punto que yo pregunté ayer y nadie me lo sabía responder. Como el mercado está liberalizado, el comerciante puede fijar el precio que quiera. Incluso puede fijar precios diferenciados en dólares y en pesos. No debería. ¿Por qué? Y porque el tipo de cambio es el tipo de cambio Pero oficial. si no es una casa de cambio el comerciante te fija el valor de un precio en góndola. Y vos vas y lo comprás, si te cierra, y si no te cierra, no lo comprás. ¿Pero por qué tendrías precios diferenciados por la moneda? No es la idea de una competencia de monedas. Tiene que ser el mismo precio en la moneda que vos elijas. No, que te fija el precio en relación al valor del dólar que te lo toma. El precio en pesos. Pero ¿por qué te lo podría tomar a cualquier valor? El precio te lo fija el comerciante, no... O sea, pongamos un ejemplo. Una coca sale $1 y en pesos sale 1.200 pesos. Claro. Sería así. Vos tenés un... 1.165 creo que está ahora en Banco Nación. Dólar oficial, pero también tenés dólares financieros. Igual la brecha está cada vez más cortita, ¿no? No, ahora creció un poquito. Sí. A ver, yo no leí la letra chica, pero si uno se rigiera por la filosofía de este gobierno, diría que cada comercio decide su tipo de cambio. Pero el tipo de cambio es libre. Me muero, me destrozan. Yo te digo, no puede. 1.062 está en el Banco Se lo pregunté a un supermercadista, me dijo, la verdad no tenemos ni idea. Estamos viendo qué negocio nos conviene más, porque en definitiva a eso se dedica. Si nos conviene más para captar dólares, porque Argentina tiene esta particularidad, es un país que ahorra en una moneda extranjera. Esto no pasa, nosotros lo hemos naturalizado, pero no es normal. No. Digamos, Argentina, el argentino... A Uruguay le pasa, ponele, pero porque funciona más como guarida fiscal. Digo, es común en países que manejan mucho la otra moneda. Claro, pero comercia... Bueno, Uruguay tiene el sector inmobiliario dolarizado, igual que la Argentina, y eso es un factor importante. Pero en general en Argentina el ahorro es en dólares, no hay casi otra posibilidad para la gran mayoría de los argentinos. Bueno,
que tienen capacidad de ahorro, aunque sea mínima. Lo que me decía este supermercadista es si nos conviene hacerla de Diarco, es decir, utilizar... Promover que te compren en dólares ofreciendo un tipo de cambio atractivo. Claro, utilizar la multiplicidad de tipos de cambios que hay en el mercado para hacer una campaña de marketing, probablemente la hagamos. Entonces hagamos un precio diferencial en dólares respecto al precio en pesos. Barato. Me imagino que el precio no Claro, si vos lo que debería ser más barato En la conversión Depende. mental en blue, él me decía, si vos haces una conversión mental en blue, que es el dólar al que tiene acceso el usuario, te conviene comprar en dólares. Claro. En la conversión Claro, ahí, mental en digamos, blue. Si el supermercadista quiere dólares, entonces le conviene ofrecer un dólar a un Más precio atractivo, más claro. atractivo. Entonces ahí Y si quiere pesos, le conviene poner el dólar más caro. Pero Ahí no es está que no hay conversión ahí, ¿eh? No. Es Hay directamente una en la diferencia, moneda. claro. El producto tiene dos precios distintos. Tiene un Yo precio tengo en una- pesos y un precio en dólares. Claro, la cerveza pero- a $1 la podés poner a 1.000 pesos o a 900 o a 1.100, dependiendo. Si la pones Está a bien. 900, la gente te va a pagar en pesos, no en dólares, porque va a Claro. preferir gastar 900 pesos que un dólar. el Si la mismo pones a producto con dos- 1.100, te va a Exactamente. pagar en dólar porque te va a preferir un dólar que 1.100 pesos. Sí. A grosso Ahora, modo. si son ilegales las operaciones en blue, yo sé que lo tenemos muy naturalizado, todos sabemos que hay cuevas por todos lados, pero no debería ser legal que puedan hacer eso porque implicaría que están haciendo un tipo de cambio que no es el oficial, no es el legal. ¿Son ilegales? Ya no El son tipo de ilegales. cambio blue es ilegal. Ya no es ilegal. Después tenés operaciones financieras que no son ilegales porque lo que se está intercambiando Me son parece bonos. que el Banco Central, ahora lo voy a chequear bien, me parece Chequealo, que el Banco pero Central es ilegal. habilitó el... No, las casas de cambio hoy te venden El legalmente. dólar blue es ilegal. El blue sigue siendo ilegal, Pero pará, chicos. no, ¿Cómo no, va a ser legal? No habilitó un tipo de cambio... Hay no, cepo no cambiario. habilitó las cajas de supermercado para cambiar... Sí, no, pero no el blue, habilitó pero en no las el blue. billeteras virtuales la compra de dólar MEP, pero eso son operaciones financieras con bonos, por eso no es ilegal. Porque vos en realidad lo que estás haciendo es comprar y vender bonos para conseguir dólares. No, pero que antes te hago Es otra distinto. consulta. Durante el kirchnerismo, Sí. las cuevas eran ilegales. Ahora también. No. Sí. Las No, casas hoy de en cambio día no son ilegales, bueno, pero eso. las cuevas y bueno, son y una ilegales. casa de cambio legal te vende al blue. Bueno, pero eso no es legal. ¿Y pero por qué son legales las casas de cambio que te venden al blue? Porque se supone que vos, si estás dentro de las personas que pueden comprar dólares, podés ir a comprar dólares a una casa de cambio. Un turista puede ir a una casa de cambio y se lo dan al dólar oficial. Sí. No, Te yo piden sé el porque lo pasaporte. tenemos muy naturalizado, pero es ilegal, chicos. No me hagan ponerme en No te pongas. este rol tan institucional. Dos cosas quería aportar. Una, que en realidad la disparidad de precios en pesos hace años que la Argentina es descomunal, Así ¿no? es. O sea, en pesos vos podés ir a un lugar, caminás 2 cuadras, encontrás el El mismo mismo... detergente te sale 50 en Bueno, un lado, 70 en pero otro. es violenta esa diferencia que cualquiera puede encontrar. Depende, no se sabe de qué, ¿no? No hay un precio para las cosas en la Argentina hace mucho. Con Milei se permanece esa idea de que podés ir a comprar un tomate a un lado, a 2 cuadras hay otro precio. Lo segundo me parece muy importante lo que marca Cande. Es una dolarización donde los dólares lo ponen los usuarios. Así es. O sea, la dolarización de Milei es que la clase media o el que tuvo capacidad de ahorro entregue, liquide, remate los dólares que ahorró en algún momento en el que pudo. Sí. No hay dolarización porque el gobierno tiene dólares en el Banco Central. Esa promesa de campaña del Milei candidato de hace un año y Con el medio. teléfono, 30.000 millones. Sí, hace casi 2 años fue eso, un año y medio. Milei decía que iba a tener 40.000 millones de dólares para Un año y dolarizar. medio en campaña. Lo Yo no sé si recuerdan en el debate de Villarruel con Agustín Rossi, el debate de vices en TN, Villarruel cuenta esto que está pasando. Dice, nos vamos a quedar con los ahorros de los argentinos. Sí, claro. Pasó La- en Ese su momento Bullrich también lo desapercibido. dijo. Bullrich también lo dijo. Bullrich así. también lo hay había un Yo lo que no fallo- puedo creer es que se festeje. Pero sigue esto. habiendo 11.000 millones de dólares de reserva negativa en el Banco Central. Sí. Digo, Sí. por eso Claro. me parece central. Digo, es una dolarización donde Caputo avanza para que la clase media termine de liquidar todo Sí. dólar que tenga bajo el colchón o donde lo tenga. Es interesante igual porque el gobierno lograría, o sea, a mí lo que me parece muy flashero en términos más técnicos, si se quiere, es lograr que la gente use los dólares en el circuito interno. Si logran eso, es una entrada en una economía que va a seguir siendo recesiva. Bueno, le inyectás ahí un ingreso, algo que parecía imposible, la dolarización endógena, porque ¿quién va a querer gastar los ahorros de su vida en una compra de supermercado, en comprarse un electrodoméstico? Bueno, es a lo que apuesta Y este además un gobierno. dólar planchado así tampoco conviene dejarlo bajo el colchón. Bueno, el capital. tema que marca Cristina ayer en su tweet, Claro. que al final no bajaron la tasa de interés como habían prometido, Sí. tiene que ver con eso, ¿no? Con Sí. que se siga apostando a
quedarse en pesos y no ir al dólar. Sí, ahora quiero ir con eso, pero me quedé con la duda. No, que quiero dar la rompeme presión el porque esquema. justo hubo un fallo la semana pasada, un fallo de Cámara donde se discutió esta situación de si es legal o está ilegal o se mantiene ilegalizada la comercialización de dólar blue. Es interesante el fallo porque es un fallo de la Cámara de San Martín. Un juicio a 7 personas, a 7 cueveros que hacían transacciones de dólar blue. El argumento de la defensa fue que el decreto 70 habilitaba transacciones en todo tipo de moneda. Por lo tanto, como la transacción de la moneda es una transacción, queda habilitada para hacerse en cualquier tipo de moneda. Por lo tanto, entonces, de hecho, se derogaba la ley 19359, que es la ley de penal cambiaria. ¿Qué es lo que dice la Cámara? Que si bien el decreto 70 tiene 13 artículos que refieren a liberalización de comercio, en ninguno se establece fehacientemente que se deroga la ley vigente. Entonces, como no está derogada la ley vigente, la ley cambiaria, sigue vigente la ley cambiaria que penaliza el dólar blue. Pero sí. no, está Lógico. bien. Igual yo... ¿Quién es el juez? Esto lo va a Banco. resolver la Corte, ¿eh? Así que vamos a ver qué dice. A ver si la Corte hace así con la manito como vos y dice, y sí, lógico. Milei- O recibe otro tipo de estímulo, ¿viste? Que lo de la Milei Corte- en discursos, en entrevistas, ha hablado de dólar libre muchas Sí, veces. obvio, es decir, que sí. Narrativamente no hay está persecución validado. en todo caso. Claro, pero hay una del- política de Estado con un cepo cambiario, si no, no Milei, tendría sentido el cepo. Vos sabés que Pero a ver, se Milei no- usó no el video de considera- Milei en el juicio. Estaba viendo el juicio ¿sí? en el proceso, no en el juicio. En el proceso se usó el video de Milei. claro. Y se está validado por el gobierno. Y lo que dicen los jueces, bueno, está bien, pero el gobierno no derogó la ley penal cambiaria. Entonces, Milei, no hay transacción económica que considere ilegal. Si podés vender hijos, podés vender órganos, obviamente podés vender dólares. Ahora, la pregunta sí. que cabe hacerse, porque es la que sostiene todo este debate, es hasta cuándo el gobierno va a poder mantener un nivel de dólar como el que tiene ahora, dólar atrasado. Porque este plan del gobierno, que puede ser más o menos cosmético, pero Sí. que solamente se va a sostener mientras el dólar esté parejo. Cuando empiece a dar saltos, Sí. se cae por la borda. Algunas cuestiones sobre esto. Primero que obviamente no es que hoy uno va a ir a un local y va a estar el precio en pesos $100. Esto va tiene una regulación hasta el 28 de febrero y para poder pagar y demás con QR va a ser hasta el 1 de abril. Eso como una cuestión de que no corramos ni nos escandalicemos porque todo tiene un proceso y hay que ver cuántos comerciantes van a efectivamente pasar a este esquema y cuántos consumidores van a usar efectivamente este camino. Ahora, es interesante porque lo que se esperaba ayer como comunicación del Banco Central, porque los jueves son las reuniones del directorio, era la baja de la tasa de interés. Claro. O sea, se esperaba otra cosa que tenía que ver con que el gobierno dijo, voy a bajar el ritmo de devaluación, entonces si vos bajás el ritmo de devaluación y mantenés la tasa de interés, inflás la rueda de la bicicleta financiera. Entonces, lo que se esperaba como anuncio era eso, sacaron esto, que estamos todos discutiendo esto, buenísimo, me encanta, pero el punto tiene que ver con, che, ¿qué van a hacer con la tasa de interés? Porque primero que es medio raro que hayan anunciado ya que van a bajar la devaluación 15 días antes, en un contexto en esta semana donde vienen interviniendo muy fuerte en los dólares financieros para que no se les disparen. Entonces yo ahí veo cierta maniobra del gobierno en tratar de correr el eje de discusión hacia esto que en lo concreto no cambia nada. En el concreto no hay una operación de cambio, no hay una liberalización del sistema bancario, no hay algo más allá de, bueno, vamos a ver algún precio en dólares y alguno que lo habrá votado estará contento por eso. El punto más fuerte tiene que ver con esto y ahí tenemos la placa 5, que está lo que tuiteó ayer Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con esto. Tuiteó una noticia de Infobae que dice... Tras el anuncio de un ritmo menor de ajuste para el dólar, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en pesos. Y ella lo que pone arriba, qué chicata que estoy, me hace mal. Arrugaron, dice Cristina, no se animaron por temor al desarme de posiciones en pesos. Larga vida al carry trade. Gracias, exactamente eso, que es al fin y al cabo lo importante. En el sentido de que igual el Banco Central tiene todavía algunos jueves para definirlo más adelante, pero la señal que está dando es, bueno, por ahora voy a mantener este esquema y por ahora necesito que ni un peso
se me vaya a presionar a los dólares paralelos. Porque si baja la tasa de interés, digo, lo voy a explicar de manera sencilla con los plazos fijos, ¿no? Pero el que tenga que desarmar un plazo fijo dice, bueno, por ahí me es más cómodo en este momento de apreciación cambiaria decir me voy al dólar paralelo. Lo que pasó la última vez que hicieron una baja importante de la tasa de interés, se le dispararon los dólares paralelos, entró en una crisis antes del efecto placebo del blanqueo que le dio la estabilidad a Milei. Había sucedido eso, ¿no? Sí. Bajaron demasiado la tasa y tuvo problemas grandes el gobierno. Así es. Che, en un ratito nada más vamos a seguir con la novela del verano que entró en horas definitivas. Creo que Mauricio Macri, desde que empezó a dedicarse a la política, nunca estuvo en una posición tan frágil como la que se está desarrollando ahora. El pase de ayer de Diego Valenzuela es algo más que el pase de un intendente, que ya de por sí sería mucho, y puede marcar el tono que va a tener la relación entre el PRO y la Libertad Avanza en las próximas semanas. Adrián nos va a estar contando detalles de eso. Vamos a estar también con Axel Kicillof y un mensaje muy duro contra el gobierno nacional ayer. Vamos a estar con la nueva ley de ficha limpia hecha a medida de Cristina, casi por un sastre por parte del gobierno. Johnny nos va a traer detalles de eso. Pero antes quería hablar con Diego sobre los despidos, porque ha sido también otro de los temas que en una segunda capa de información, porque los medios más importantes pusieron la lupa en otro lado, pero nos estuvo acompañando desde que empezó, digamos, la temporada de las fiestas, y como un goteo todo el verano está viendo noticias de achique del Estado, de despido, de cierres de fábricas, es decir, por todos lados más golpes a los trabajadores. Sí, la cantidad de empresas que están en conflicto hoy en el sector privado suele ser noticia los despidos en el sector público. Sí. En el sector privado hay una conflictividad muy importante que tiene que ver con, en algunos casos, situaciones puntuales donde la recesión impacta, donde el festival de importaciones impacta, donde el tipo de cambio complica a la producción nacional. Pero después hay también una decisión de las empresas de avanzar en este contexto en el verano, con el gobierno de Javier Milei, para despedir trabajadores. Muchos casos son o delegados, o integrantes de las comisiones internas, o activistas. Digo, hay una ofensiva muy clara. Empecemos con lo de Bristol Firestone, que es la productora de neumáticos, una de las 3 que hay en la Argentina. Pidió ampliar el procedimiento preventivo de crisis. Bueno, ahí obviamente el Destape informó sobre este tema. Ya lo había presentado a mediados de 2024, este procedimiento preventivo de crisis, y ahí, en esa primera presentación, echó a 450 trabajadores, que es una enormidad para la cantidad de trabajadores que tiene Bristol Firestone. Ahora pide otra vez el procedimiento preventivo de crisis que se amplíe, y dice el sindicato del neumático que es para echar a 290 trabajadores más, por lo menos, de los 1000 que le quedan. O sea, quiere echar Bristol Firestone al 30% de los empleados que le quedan con este procedimiento preventivo de crisis. Vamos a arrancar compartiendo lo que ayer decía Pedro Guasiesco, que fue el titular del sindicato neumático durante muchos años. Número 2 de la CTA durante mucho tiempo. Después la lista de Guasiesco perdió las elecciones. Hace ya varios años que el SUTNA, el sindicato del neumático, está en manos de la izquierda. Su dirigente actual es Alejandro Crespo. Pero mirá lo que decía ayer Pedro Guasiesco sobre esta situación, porque no es una situación puntual de Firestone, de Bristol Firestone, sino que es una situación del sector del neumático en la Argentina. Y es un desastre, ¿no? Se está en el sector, estamos ingresando a lo que podríamos decir una tormenta perfecta, ¿no? Tenemos un gobierno nacional que de alguna forma va en contra de todo proceso industrial, productivo, y a la vez se agrega otro elemento más a esta tormenta, que es las importaciones, como nunca vimos. Sí, lo vimos en la década del 90, casi al final de la convertibilidad, y hoy estamos casi llegando a que la importación está cerca del 50%. Hasta ahora, bueno, se perdieron casi un 35% del empleo, ¿no? O sea, hubo una pérdida de casi 600 empleos en el caso de Bridgestone, ya, aparte de este anuncio. En el caso de Pirelli hubo 380 despidos o acuerdos en el periodo y en el caso de FATE 280, ¿no? Los números que tira Guasiesco son demoledores, o sea, es imposible naturalizarlo. Se perdieron el 35% de los empleos en el sector del neumático en la Argentina desde que asumió Milei,
Y hoy el 50% de los neumáticos que uno compra son importados ya en la Argentina, ¿no? Esto sucedió desde que asumió Milei. Obviamente es un sector que tiene crisis recurrentes. En el 2001, por ejemplo, Pedro Guasiesco firmó en ese momento, en esa gran crisis, un acuerdo con las patronales para ir a un esquema de participación en las ganancias, ¿no? En ese momento había una crisis muy fuerte. Para evitar los despidos se hizo una negociación con las empresas. En ese momento había pérdida, se evitaron los despidos, pero después cuando la Argentina empezó a crecer, durante los años del kirchnerismo, de la recuperación, los obreros del sindicato del neumático tenían participación en las ganancias, lo que en algún momento Héctor Recalde proponía para un esquema más general. Lo que figura en el artículo 14 bis de la Constitución, además, no es un invento de nadie, o mejor dicho, es un invento de quienes en su momento redactaron la Constitución del 49, que después tuvo su remanente en ese 14 bis, pero lo que veo es que no es una fantasía. Es un derecho que debería estar corriendo en todas las empresas, o por lo menos en todas las empresas de cierto tamaño. Exactamente, digo, es muy interesante el caso del neumático. En este caso es muy dramático lo que está pasando, y hoy se da este componente, la caída de la demanda, que afectó en 2024, por eso Bridgestone echó a 450 trabajadores, pero el resto de las empresas que son FATE y Pirelli también echaron gente. El tema es que las perspectivas para este año que acaba de empezar, el año del rebote, el año en el que Milei dice la Argentina va a volver a crecer, bueno, sin embargo las perspectivas son muy malas y las empresas otra vez están aprovechando o tratando de despedir gente. A eso se suma la diferencia con el tipo de cambio, la devaluación en Brasil y el festival de importación. Entonces es un combo, decía Guasiesco, tormenta perfecta, que es la misma definición que se utiliza en este caso para el agronegocio. O sea, hay muchos sectores que hoy están enfrentando una tormenta perfecta con este esquema. Tenemos también un tape para que no quede nada más la voz de los sindicatos o de los trabajadores, lo que decía Javier Madanes Quintanilla, un empresario de larga trayectoria en la Argentina, que es dueño de Aluar y que es dueño de otra de las grandes productoras de neumáticos de la Argentina, que es FATE. Mirá lo que dice Madanes Quintanilla sobre la crisis que atraviesa el sector del neumático. Vemos con más tristeza es el sector de neumáticos, donde en el transcurso de este año se perdió entre las distintas plantas del sector el 30% del empleo en un año. Tremendo. ¿Cuántos empleos? 1.200. Es triste, francamente. ¿Por caída de consumo o producto importado? Una suma más. Nunca hay un factor exclusivo, siempre es una suma de factores. Bueno, ahí lo tenías a Madanes, que él mismo en esa entrevista que le hacen en este podcast La Fábrica, él dice: yo estoy de los dos lados del mostrador, estoy ganando en la energía, estoy perdiendo y me da mucha tristeza, y me da tristeza porque hay destrucción de empleo, y eso es lo que me da el indicio de que las cosas van mal, dice Madanes Quintanilla. Se perdió el 30% del empleo, Guasiesco dice se perdió el 35%, y en ese contexto Bridgestone Firestone dice quiero echar a 300 trabajadores más, según dice la conducción actual del Sudna. Ahí déjame interrumpirte un segundo para remarcar algo que hemos dicho acá muchas veces, pero me parece que no lo suficiente. Hay cifras de algunas estadísticas con este gobierno, y pienso en esta, la destrucción del 35-40%, porque si se le suman 300 más ahora y quién sabe más después, hoy es 30 o 35, pero va a ser 40 pronto. Del empleo en una rama de la industria más o menos robusta y que tiene demanda, porque la verdad es que los neumáticos un poco más, un poco menos, pero se siguen utilizando, de un año a otro, es algo que solamente pasa en el mundo cuando hay una guerra, cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto gravísimo. No son datos compatibles con el desarrollo más o menos normal de una nación, ni para bien ni para mal. Lo mismo cuando vemos que hay 12 meses consecutivos de caída del consumo. Eso no pasa en un país que no está sufriendo una catástrofe externa muy grande. Bueno, el gobierno de Milei es como si estuviéramos atravesando una guerra o un tsunami. Sí, es la consigna, bueno, que también Adrián la comentaba y obviamente es pública del gobierno, de adaptarse o morir, ¿no? Bueno, este es un sector destinado a la extinción, según lo que... llama la atención. O sea, da toda la sensación que la industria del neumático está contando los días, ¿no? Para cerrar, quedará por ahí alguna producción específica que no se puede importar, pero todo lo demás va a ser importado. Es un poco la idea, ¿no? Importar, achicar, ajustar.
Pero también hay que decir que hay conflictividad laboral, quiero decir, hay resistencia de los trabajadores en distintos conflictos. Esto es muy particular de lo que está pasando en el sector del neumático, pero el lunes va a haber una audiencia en el Ministerio de Capital Humano, porque obviamente el sindicato no quiere convalidar estos despidos que ahora pretende hacer la empresa Bristol Firestone, una situación que se puede amplificar también a Pirelli y a FATE. Si quieren, hacemos algún comentario sobre esto, pero después quiero hablar de otros conflictos que hay, porque los trabajadores que hoy están en conflicto en distintos lugares, comisiones internas, dicen, colabora con el gobierno de Milei que no se conozca todo esto. No solo que no se conozca que hay destrucción de empleo, sino que no se sepa que hay resistencia. Que hay gente luchando. Hay mucha gente luchando en el sector privado, en distintas empresas en este momento. Después lo vamos a repasar si quieren. Foco sobre la frase final de Madanes en el video y audio que escuchábamos recién, porque Madanes, muy dolido, decía, no, se perdieron 35% de la fuente de trabajo, y uno de los anfitriones del podcast, que es empresario pyme, le dice, ¿los empleos se perdieron porque la empresa dejó de producir, produce menos o porque están importando? Y ahí Madanes dice, bueno, son muchos factores, el biribiri. ¿Por qué digo el biribiri? Porque el mismo Madanes tiempo atrás, en este mismo podcast, pero en otro formato, este era el formato de la mesaza, pero en el formato más íntimo, había dicho, nosotros los empresarios, en un reconocimiento público que es poco habitual, pero que es muy sincero, nosotros los empresarios vamos a zafar, porque vamos a cerrar las fábricas y nos vamos a convertir en importadores. Lo dijo Madanes apenas empezaba a carretear el gobierno de Milei, y ya se veía este proceso de liberalización de importaciones. Yo no le niego el dolor a Madanes por despedir gente, digo, no me meto en la emocionalidad de las personas. Lo que digo es que es muy interesante, es muy importante marcar esta diferencia. El que va a pagar el pato es el trabajador, no el dueño de la fábrica, no el dueño de la fábrica convertido eventualmente en comercializador, porque ya tiene la comercialización. FATE, Firestone o Bridgestone tienen su cadena de comercialización resuelta. Lo que eventualmente van a hacer es convertirse en importadores, y hay el riesgo que venga un importador que comercialice directamente. Eso es más difícil, tenés que generar una red de distribución, de comercialización, lleva tiempo, es muy probable que las propias empresas que ya comercializan terminen siendo, las que ya fabrican y comercializan, terminen siendo los comercializadores, incluso de otros productos de otras marcas, no solamente de sus productos. Ya lo vimos en Argentina, lo vimos en la dictadura cuando se abrió de par en par la importación de muchos productos, lo vimos durante el menemismo y lo estamos viendo ahora. En estos días salió todavía no se resolvió, no salió la legislación, pero sí el anuncio de Caputo y de Sturzenegger de una modificación de la ley antidumping. Sí. Que no es una ley, en realidad de la aplicación de el protocolo antidumping que aplica en la Argentina. Es árido de explicar, para la gran mayoría de la gente estamos hablando de física cuántica, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Vamos a usar el ejemplo de las planchas que usó Sturzenegger en su posteo para promocionar la eliminación de protección antidumping. Dice Sturzenegger, las mismas planchas que se venden en Argentina en Europa cuestan la mitad. Esas planchas que en Europa cuestan la mitad se fabrican en China. ¿Qué hace China para comercializar sus planchas más baratas? Para comercializar sus planchas, abaratan la exportación de las planchas. ¿De qué manera? Subsidiando la logística, por ejemplo. Haciendo que además de producir escala y a una escala extraordinaria, fuera de cualquier parámetro de competencia, eso baja el costo de producción, pero además efectivamente subsidia la exportación porque produce mucho más que... Sí, para ganar mercados. Claro, esto lo viene haciendo China desde la década del 70. Y antes lo hacían otros, tampoco lo inventaron los chinos. No, pero los chinos tienen otra escala. Sistema muy intensivo y aparte tienen el sistema integrado, porque objetivamente han logrado integrar producción y logística, cosa que... Y financiamiento muchas veces también. Y un jugoso financiamiento. Si vos eliminás la protección antidumping, lo que va a pasar es que hoy las empresas que están denostadas como ensambladoras, incluso algunas están mencionadas en el posteo, las empresas que están denostadas como ensambladoras, que hoy emplean 10, 15, 20, 30, 100 personas, 1000, para hacer esta tarea de ensamblaje muy denostada por campañas de comunicación, incluso comunicadores,
se van a quedar sin laburo. ¿Y sí? Porque va a venir el producto terminado. ¿Va a bajar el precio en góndola? Que Con es la ropa eso no el pasó. caramelo de madera que te ofrecen. Con la ropa eso Con no los pasó. alimentos tampoco. Con los alimentos tampoco. Es el caramelo de madera que Así te es. ofrece el posteo, ¿no? Así ¿Vas a es. pagar la mitad de la plancha? ¿Va a bajar? No se verificó nunca, ¿eh? No. De hecho, en dictadura, la gente iba afuera a comprar el mismo producto, aún con la apertura del La mercado famosa interno. escena de No, Plata la- Dulce la- que la- se pasó tantas La veces. gran transformación es, hay destrucción de empleo en el sector formal, en grandes empresas que están ajustando, aprovechando el contexto, aprovechando las vacaciones, porque hay muchos trabajadores que hoy están de vacaciones, entonces en ese momento se enteran de que hay despidos. Pero lo que crece es el empleo informal, lo sabemos. Ahí Y está el cuentapropismo, el Sí, monotributismo. el cuentapropismo, el Con cuentapropismo. Digo, está el caso de Asindar también, que tenemos ahí, esta semana hubo una entrevista Sí. también. Escuchá lo que decía, bueno, uno de los delegados, en este caso es un caso que siguió mucho también Mati Colombati en el documental que hizo para el Destape, la situación en Asindar, los despidos en Asindar, que en Villa Constitución, en Santa Fe, que quieren avanzar, pero que tampoco les resulta tan fácil. Escuchá lo que decía el delegado. Una discusión que viene llevando adelante la empresa, que viene planteando la empresa, que tiene que ver con que necesita ser más productiva y aumentar y achicar los costos, de producción. Esto sobre un planteo de modificar formas de trabajo, quitarnos algunas conquistas y, si de ser necesario, si la producción no levanta, ir a que estarían sobrando entre 250 y 300 personas. Ese es el planteo de la empresa. Bueno, ahí está. Esto era de Asindar de esta semana. Todo el año pasado supimos la situación en Asindar con suspensiones, con despidos, bueno, con intentos de reducir también el personal. En este caso, otra vez, Asindar amagó con despidos. Bueno, finalmente la UON de Villa Constitución obviamente se resistió a eso, analiza medida de fuerza. Ahora hay una audiencia de conciliación el jueves que viene en el Ministerio de Capital Humano. Esos despidos de los que se hablaba, que se habían anunciado, o se retrotrajeron o quedaron en stand-by por el momento. Por eso digo, no es que simplemente hay una ofensiva, sino que también hay una respuesta muchas veces coordinada. Y a eso le sumo lo que está pasando en una empresa que está en Pacheco, en Pilar, en distintos lugares, que es una multinacional muy grande, se hizo muy famosa durante la pandemia, que es Linde Praxair. Yo en este caso escribí para el Destape. Bueno, también hubo un intento de despedir a 10 trabajadores. ¿Quiénes son? Activistas, delegados, en el medio en la víspera de las fiestas. Hubo una respuesta histórica. Hubo un paro en 5 sucursales de Linde Praxair, que es la multinacional, algunos dicen la más grande del mundo. Provee gases medicinales, por eso era la proveedora del oxígeno durante la pandemia para los hospitales, y también provee gases industriales. ¿Quiénes son los clientes del Linde Praxair? Toyota, YPF, Siderca, Techin, las automotrices, la siderúrgica. Toda la industria pesada. Exactamente. Hubo una presión de esas empresas en la previa de las fiestas para que no se avanzara con los despidos o que se vaya a una conciliación obligatoria, porque no querían en ese momento que hubiera un conflicto muy grande cuando necesitaban las empresas que esté funcionando esta proveedora de gases industriales. Bueno, el sindicato del sector, que es el sindicato petroquímico, en las últimas horas había aceptado de esos 10 despidos, 6 de los despidos. Hubo una asamblea otra vez esta semana en la planta de Pilar. 40 trabajadores le dijeron a los directivos del sindicato, no aceptamos ningún despido. Ninguno de los 10. Bueno, hay una audiencia de conciliación obligatoria. Otra vez, en este contexto, cuando el sindicato había dicho, bueno, cerremos, aprovechemos, quedan 4 adentro, los otros 6, se van con una indemnización del 130%, creo que era la propuesta. Los trabajadores en una asamblea se reunieron y dijeron, ningún despido. Sí. Es la empresa proveedora, digo, es una fusión. Linde es una empresa alemana, Praxair es una empresa estadounidense. Estamos hablando de un gigante, un monstruo descomunal, y sin embargo no puede avanzar con estos 10 despidos de activistas que obviamente tienen una tradición de lucha. Sí. Yo te diría de por lo menos 15 años, cuando se armó la comisión interna de Praxair contra todo, contra el sindicato en ese momento, contra la empresa. Bueno, quiero decir que
muchas veces no se difunde todo esto y eso contribuye con la lógica de Milei, estamos pasando por arriba, Así es. con nuestro plan estamos avanzando y haciendo lo que queremos. Sí, de eso hablamos un poco cuando decimos que la fortaleza de Milei es un gigante con pies de barro, que es cierto que en este momento exhibe una fortaleza y una solidez que no tienen otros espacios de la política argentina, porque tiene las herramientas del Estado, porque tiene la iniciativa política, y eso no es poco, porque tiene un formidable aparato de comunicación oficial y paraoficial. Y en ese contexto, en estas horas estamos viendo la resolución quizás, o un momento álgido de lo que llamamos la novela del verano, que es este tironeo entre la Libertad Avanza y el PRO, o mejor dicho, este intento de Milei de vaciar de poder a Mauricio Macri y coronarse como el único referente del centro hacia la derecha de todo el espectro de la política argentina. Ayer hubo un episodio muy concreto de esto que tuvo que ver con la UIF. Johnny, vos tenés datos frescos, datos de adentro, sobre cómo fue que se decidió este reemplazo, que, insisto, se debe leer como parte de esta guerra declarada de los Milei a Mauricio Macri. Sí, ayer cayó el primero en desgracia, primer funcionario de 2025 del gobierno. Estamos hablando del titular de la Unidad de Información Financiera, Ignacio Jacobucci, un funcionario que había designado y había propuesto Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia de la Nación, y finalmente ayer volvió Cunio Libarona de sus vacaciones en Chile rápidamente porque lo estaban apurando el gobierno diciéndole, che, hace rato que nos queremos sacar de encima a Jacobucci. Pará. Cunio Libarona también se fue de vacaciones al extranjero, a pesar de que Milei había pedido que no se va. Al final se fueron todos. Se fueron todos para afuera, es increíble. Bien, volvamos al tema. Volvió de Chile ayer a la tarde, tuvo una serie de reuniones y finalmente lo van a echar a Ignacio Jacobucci, que lo había traído Cunio Libarona. Ayer una fuente del Ministerio de Justicia muy importante me decía, el que trajo al borracho que se lo lleve, porque también se lo están cobrando ahora a Cunio Libarona todo este despiole. A ver, le reclaman muchas cosas a Jacobucci, por eso lo echan, hace rato que lo tenían en la mira. El gobierno lo acusa de viajar más que el presidente Milei, y eso es un montón. Es una bocha. Eso es un montón. Una bocha. Es una de las cuestiones, que viajaba en primera, que tiene gastos excesivos. Parece que hasta Guillermo Franco, que es una persona tranquila, le llamó la atención y dice, che, ¿cómo está viajando este muchacho? Y otras cuestiones referentes a la gestión, pero la más importante para mí, y ahí hay que poner un asterisco importante y subrayarlo, es que el gobierno y Santiago Caputo lo acusan a Jacobucci de en un momento intentar designar o recomendar al gobierno que designe a dos asesores para la UIF, dos asesores importantes, uno llamado Mariano Federici y otra María Eugenia Talerico. Me suena. ¿Quiénes son los ex número 1 y número 2 de la UIF de Mauricio Macri, a los cuales el gobierno y sobre todo Santiago Caputo denuncian que impulsaban causas contra los opositores? O sea, contra el kirchnerismo, contra... Básicamente lo que sabemos desde hace muchísimos años, pero hasta ahora nadie repetía o nadie le ponía atención. Exactamente. Bueno, dicen que en el gobierno, en la Casa Rosada, lo acusan a Jacobucci de querer contratarlos por una suma altísima en dólares, sueldos en dólares muy caros. Obviamente, Talerico, que es una de las principales opositoras dentro del macrismo a este gobierno... Sí, ahora... Porque en su momento se ponía la gorrita, hacía todo el circo. El tema es que trató un par de veces de conseguir algún lugar. Ayer me contaron que no pudo. Estuvo a punto de ser la número 1 de Migraciones, de ser la directora nacional de Migraciones, y finalmente en el comienzo de la gestión la dieron de baja. Dijeron, no. Talerico acá no entra. Y ahí le vino un súbito interés de oponerse. Hoy es la principal enemiga de Santiago Caputo. Hoy el superclásico, el Boca River, en estos días es Santiago Caputo contra María Eugenia Talerico. María Eugenia Talerico es una de las principales referentes que agita la bandera con Lijo no. Lijo no. En el gobierno la acusan de estar en el tándem Macri, Talerico, Zaguier, de estar en contra de la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, que se
va a tratar sí o sí ahora en sesiones extraordinarias. Vamos a ver qué dijo Talerico, porque Talerico salió a desmentirlo. Esto dijo, che, esto es mentira, que están diciendo Casa Rosada es mentira, pero salió con un mensaje que vamos a ver ahora, un tuit ayer, donde desmiente y de paso le pega a Santiago Caputo y a otra persona que está pasando muy por abajo del radar, que no es muy conocida, que se llama Sebastián Amerio, que es el número 2 del Ministerio de Justicia, muy importante. Es el ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia. En la práctica. Exactamente, es el que cumple las órdenes de Milei, de Karina Milei, de Santiago Caputo. Es el ministro en las sombras, digamos, la cara visible es Cuneo Libarona, pero el que toma las decisiones es Amerio. Ahí estamos viendo el tuit de Talerico ayer. Dice, qué burda cobertura para la expulsión de un funcionario de lujo de la UIF. Obviamente lo apoyaba a Talerico a Jacobucci. Su presidente, dice Ignacio Jacobucci, luego de haber infiltrado al organismo, a su vicepresidente, al que denuncié, que hoy es el número 2 y se va a convertir en el número 1 por ahora, que es González Rodríguez, por no reunir los requisitos legales para el cargo y solo ser amigo de Santiago Caputo, dice sobre González Rodríguez. El tándem Caputo-Amerio, dice Talerico, en el Ministerio de Justicia, que además es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, ejercen un hostigamiento non santo en varias áreas del gobierno para los fines de cooptación de organismos que investiga y control que vengo denunciando. Bueno, de ahí se queja del periodista, de los periodistas y demás que publican esto, que contaban en Casa Rosada. ¿Qué hacen en el gobierno? ¿Qué hizo Santiago Caputo? Primero lo echan a Jacobucci, lo ponen momentáneamente como número 1 a González Rodríguez, que es amigo de Santiago Caputo. Pero en otra jugada del mal, lo que hicieron es contratar ahora como nuevo titular de la UIF a un tal Paul Stark, que es el ex esposo de María Eugenia Talerico. Pero pará, te hago el segundo, pará. Sí. ¿Es el mismo Paul Stark que era fiscal cuando fue el caso Pomar y no encontraba un auto que estuvo, ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas en una banquina? Sí. ¿Lo vamos a poner a perseguir el lavado? A un tipo que no encontraba, Hay un periodista en un chat de WhatsApp que puso, es como poner a Mr. Magoo. Es que es un poco como poner a Mr. Magoo. Igual tiene otros antecedentes. Ese es público, notorio. Laburaba para la gestión de Scioli. Fue funcionario de la gestión de Scioli, tiene patrocinios muy importantes. Por supuesto, los patrocinios locales son puesto menor. Lo importante de Stark es el patrocinio extranjero que tiene, ¿no? Claro. Forma parte de un dispositivo transnacional de justicia con sede en Estados Unidos, ¿no? Claro, obviamente esto, bueno, claramente... En Virginia más que en Washington, ¿eh? En Virginia más que en Washington. En los suburbios. Virginia. Quería hacer una acotación del tema Jacobucci, que se da una constante en este gobierno, que todas las bajas son con degradación, Deshonrosas. Deshonrosas, sí. 112 van, según el recuento de Pablo Salinas. Claro, porque a este le tiraron la carpeta de que viajaba mucho y caro. Siempre hay una excusa, pero hay un montón de cosas detrás. Siempre la excusa es un viajecito, pero siempre hay muchas cosas más pesadas atrás y se busca el final. Pasó también con la de Scioli. Siempre se buscan algunas cositas chiquitas. Pero tiene esa como cosa Mondino pasó también. De escrache, que además que es molesto, porque me imagino todos los canales, mirá los viajes que se hacía, como para generar la indignación de la gente, ¿no? Todas las salidas de funcionarios van por ese lado. Sí, pero es cierto que curraba, acá nombraba gente, viajaba. Es el vínculo directo con la interna reaccionaria entre el PRO y el gobierno. Creo que para hacer un puente entre un tema y el otro, habría que leer la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, donde él mismo hace el puente entre la designación de Stark y la situación judicial de Macri, sobre todo en el caso Correo. Sí, hay un tuit de anoche de Santiago Caputo que está muy activo en Twitter. Yo no digo la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo porque a mí me consta 100% que es la cuenta de Santiago Caputo. Entonces directamente vamos a decirlo esto, pues cuando uno dice si no parece que la cuenta que se le atribuye no esté Santiago Caputo. Ayer Milei también salió a Twitter y se lo voy a empezar a seguir a Milei Emperador porque dicen que es la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo. Así es este gobierno. Bueno, esta es la cuenta de Santiago Caputo, @Milei Emperador. Y acá lo que cuenta... que aparte, la cuenta principal, ¿no? Que actúa un fiscal, ¿no? Con lo que una está de contando. tantas. Dice, sí, porque tiene varias cuentas. Esta es la cuenta principal, tiene otras también. Acá Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, dice: el descaro de estos hipócritas que usaron la UIF, se refiere a Federici y Talerico, para beneficiar amigos y perseguir opositores durante 4 años y se dan el lujo... Amigos, el grupo HSBC, que es la incubadora de Federici y de Talerico. Sí, claro. Exacto. El grupo HSBC que tenía problemas muy serios en la UIF y fueron blanqueados
por sus ex empleados. Digo, porque esta siempre es una entre manos. No hay que olvidarse que acá no hay buenos, digamos, ¿no? En este partido. Claro, el otro día el propio Caputo había marcado esto que blanqueaban la guita del narco colombiano, ¿no? De Mi Sangre. HSBC. El HSBC. No, Talerico no llegó al extremo de decir que Talerico y Federici blanqueaban guita. Talerico había trabajado tal vez sacó ahí. esa carpeta también, pero no la leí yo esa carpeta. yo tampoco. Acá ponémelo de vuelta, y el tuit de Santiago Caputo, donde habla de Federici y Talerico, dice, para beneficiar amigos, y atención, dice, y perseguir opositores durante 4 años. Es insólito leer a Santiago Caputo diciendo que durante la gestión de Cambiemos 2016-2019 se perseguían opositores. Aparte, me imagino que debe tener pruebas. Y se dan el lujo de señalar debe con el dedo haber a los leído el demás. destape, ¿no? En todo este tiempo, donde se dio tal cuenta vez. de esa persecución. Después amplía esto, dice, a ver si aclaramos los tantos. La UIF está para prevenir lavado de activos y perseguir al terrorismo, no para meter presos dirigentes políticos que no te gustan. Tan es así que en ninguna parte del mundo la UIF es querellante, solo en México. Bueno, en México Es justamente muy interesante lo que dice. Sí. Sería más interesante si no fuera el armador del mismo gobierno que está mandando una ley de ficha limpia al Congreso Para al mismo proscribir instante. a una perseguida. A una perseguida en el mismo periodo en el cual él está son los describiendo farsantes. ahí. Exactamente. Si no viviésemos acá sería divertido ver a estos farsantes en Es acción. una película de los Cohen, es que me Tema antes que de leer, vivimos acá, qué ¿no? meses después de leer, Y aparte digamos, todo ¿no? se está conociendo al mismo momento. Mientras Santiago Caputo tuiteaba esto, el gobierno daba a conocer que en las próximas horas Milei va a mandar al Congreso Así es. el proyecto nuevo del gobierno de ficha limpia que elaboró el abogado Alejandro Fargosi por pedido expreso de Milei, porque el PRO le estaba comiendo la agenda con el tema de ficha Perdón, limpia. Gianni, pero Sí. ahí dice, compara el caso Tesur con el Correo. Claro, eso es una parte interesantísima que ahora vamos a ampliar también, porque ahí de lo que y claramente es un palo a Macri, de Santiago Obviamente. Caputo, dice, aun si la UIF fuera a ser querellante, estos pelotudos, dice, quieren que lo sea de manera arbitraria, de manera tal que sea querellante en la causa Otesur, pero no en la causa Correo, por decir un absolutamente al azar. Se me cayó una causa Correo en el tweet. Es muy malo, es muy malo. Sí, por Es eso malo. digo, sería divertido ver cómo se pelean estos farsantes si no viviésemos acá y sufriésemos la Claro, cosa. decía, al mismo momento que Santiago Caputo tuiteaba esto y decía no vamos a perseguir a nadie, perseguía, el gobierno filtraba, que se va a dar a conocer, tal vez hoy, ahora en los próximos minutos, decían que iba a ser hoy viernes, se iba a dar a conocer el proyecto de ficha limpia de Milei, que no es el del macrismo, digamos, ni de la Y coalición que está hecho cívica. a medida de Cristina. El tema es que hay un artículo, y esto lo cuenta ayer el gobierno, lo filtra el gobierno, hay un artículo que dice que una persona no va a poder ser candidata, va a quedar inhabilitada si tiene una condena en doble instancia en un año no electoral. Para que no la justicia no juegue, digamos, en los años electorales. Bueno, se da justamente el caso de que es Cristina. De hecho, en el gobierno decían, sí. Va a haber un artículo donde la vamos a inhabilitar para que el año que viene sea candidata. Todavía no sabemos si Cristina va a ser candidata. Tiene que pasar por el Congreso, se va a tratar en sesiones extraordinarias. Es uno de los 7 proyectos. Va a haber impugnaciones judiciales también. Seguramente. Porque se lo va a considerar una ley que se aplica de forma retroactiva. No retroactiva, exactamente. Hay que ver si el Senado lo aprueba también. Diputados ya están los votos, porque esta es una agenda del arco antikirchnerista que es amplio. UCR, PRO, etcétera. Pero es una ley nueva, no es la una que ley tiene media nueva. sanción, entonces va a tener que tener el tratamiento en el Senado. Exactamente, Y ahí diputados y sin el Senado. peronismo no pasa. Ahí sin el peronismo no pasa. Se supone que no pasa. No, va a estar me peleado. parece que la operación es esa, es que se trabe en el Senado y acusar al peronismo de cubrir a Cristina. de cubrir a Cristina. Esa es la operación y poner al peronismo, sobre todo a los que se sienten Sí, incómodos al lado y de te digo Cristina, algo, todos juntos. ¿no? Lo llamativo es el cambio del gobierno. A mí me consta en todo este año que Milei no quería quedar como el presidente que proscriba a Cristina ni que meta presa a Cristina. Esto me consta. Digo, en eso el gobierno está laburando. En no impulsar una mesa judicial contra el kirchnerismo, no impulsar causas contra Cristina, como hacía el macrismo, que tiene una mesa judicial. Hay un cambio acá. Algo pasó. Me parece que ellos habían quedado en una posición incómoda para lo que es ellos, ¿no? Para su relato, Claro. que les costaba... Y te agrego algo más. Tácticamente, en este momento, donde el gobierno está pavimentando una autopista lo más ancha posible para atraer a los dirigentes del PRO, que son todos muy antikirchneristas, simular un poco de antikirchnerismo por un par de meses hasta terminar de vaciarlo a Macri, me parece que puede ser muy fructífero Sí, para el pero gobierno. mira, le termina comiendo el relato Juan Manuel López de la coalición cívica que hace unos meses en la sesión donde se cayó Ficha Limpia, el proyecto de Ficha Limpia, apuraba de esta manera al gobierno. Escuchen a Juan Manuel López, mira. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar. Yo no les creo, presidente. No les creo. Porque aparte, el presidente cada tanto dice lo que quiere y eso es lo que quieren confrontar. De esa táctica
precaria, de corto plazo, se van a tener que hacer cargo ustedes si en una elección legislativa la señora Fernández de Kirchner gana la elección. Yo no le deseo eso a mi país, deseo que los que tienen condena de corrupción, como dice el artículo 36 de la Constitución, que se redactó hace 30 años, no puedan ser candidatos porque son traidores a la patria. Muchas gracias. Che, una cosa, perdón, porque esto lo escuché muchas veces y siempre me impresiona lo profundamente antidemocrático que es este concepto de si la Cristina gana las elecciones, la culpa de ustedes. No, si gana las elecciones es porque la gente la votó. Claro, y la votó en más cantidad que al resto. Exacto. Son profundamente antidemocráticos los que se dicen más republicanos. De Carrió para abajo. Yo sé que Carrió tiene buena prensa en el sistema de medios, bla. No acá. Es profundamente antidemocrática la coalición cívica de punta a punta, pero son los más peligrosos, porque son los que vienen con el biribiri de la República y la pulcritud de la democracia. Pero justamente... Son los que históricamente han proscripto en la Argentina, los mismos, los que proscribieron en los 50, los que alentaron la dictadura y ahora buscan proscribir también dirigentes políticos porque no se bancan los resultados de las elecciones. Lo dijo el señor Claro, López. es un sincericidio total. Y además de Juan Manuel López, también el gobierno no solo se deja comer el relato, digamos, por Juan Manuel López con esta decisión que va a tomar con ficha limpia, sino también por la propia Talerico, que hace unos días decía esto que vamos a ver ahora, mira. Le dieron tiempo, las elecciones son el año que viene. Pero, perdón. Le dieron tiempo. Inscriben candidaturas en mayo del año que viene. Si entra al Congreso la señora, van a burlar a la gente que espera verla presa. Lo más rápido posible. La quieren ver presa, además, Cristina. Le dieron tiempo. Y el presidente Milei también. Y quieren polarizar con ellos en la provincia de Buenos Aires, de nuevo. El presidente Milei le sacó la jubilación de privilegio. Eso fue una pantalla hermosa porque ahora se judicializó. Está bárbaro. El presidente Milei siempre está en contra. Que la manden a hacer cola, está bien. ¿Sabes qué? Está en contra de los burócratas, que lo único que hacen, por ejemplo, es llenarse los bolsillos. Yo también, y los conozco tanto como el presidente. Ustedes saben muy bien que los burócratas terminan manejando a la justicia. Si se le dio todo ese poder. Y lo premian al hijo ustedes. Mirá, si mirás al burócrata número 1 de la justicia y lo premian con la Corte Suprema. No tienen ninguna autoridad para hablar de justicia con lo que están haciendo. Es una vergüenza lo que están haciendo. Bueno, esta es Talerico, ¿no? Esta es Talerico con Fran Fijap, el influencer libertario. Y con Fran Fijap. Talerico es ex esposa del flamante titular de la UIF, Paul Stark. Dato que fue puesto en valor por la cuenta que se le atribuye a Caputo y que Johnny afirma que es de Caputo, y le creo a Johnny. Sí, claro. Entonces, ¿qué dijo la semana pasada Caputo? ¿Cómo me voy a reír de Talerico la semana que viene? Sí. Bueno, hay quien interpreta que esa risa anticipada tenía que ver con este movimiento, incluso de cuestiones íntimas, de familiares. Ahora, de dentro Stark. de ese tironeo, porque estos son todos movimientos de un tironeo entre Milei y Macri, ¿no? Claro, bueno, porque ayer hubo una novedad más importante. Es que forma parte de lo mismo. Mira, por eso. Valenzuela abrió el grifo, lo decíamos acá ayer, a un tsunami de dirigentes del PRO que estaban esperando la voz de Aura para dar el salto a la Libertad Avanza. Después de Valenzuela se conoció otro pase de intendente, el segundo intendente, que pasó formalmente a la Libertad Avanza, que es el intendente de 25 de mayo, Ramiro Egüén, que había sido electo en el 2023 en medio de un lío. Venía del palo de Stolbizer. Exactamente. Venía de Stolbizer, pero había llegado a la intendencia. Sí, ¿cómo pasar del gen a los libertarios? No me parece tan exótico. No, me parece que el pobre Borocotó le puso nombre, habiendo hecho un solo salto en su vida, Borocotó, le puso nombre a una práctica que ya está extendida y es habitual en todo el sistema político. No hay más identidad política, bueno, no sé, algunos que la tendrá, pero en general da lo mismo. Cuestión que lo que marca ese proceso que ayer vimos en dos casos ya ratificados, Egüén y Valenzuela, es un tsunami inminente de dirigentes del PRO que van a abrazar la convocatoria que hizo Karina Milei el fin de semana de Mar del Plata, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Karina Milei en provincia de Buenos Aires quiere hacer un frente anti-Kicillof. Y lo planteó así, no anti-Cristina, planteó un frente anti-Kicillof. El escenario electoral que está viendo el gobierno de provincia de Buenos Aires, y quizá lo está viendo con más nitidez que el propio peronismo, que sigue enredado en una discusión táctica, en el escenario que está viendo Karina y que lo manifestó el fin de semana en Mar del Plata, donde inicia formalmente la campaña electoral en el distrito más caliente de la Argentina, es:
Los intendentes y Kicillof van a ser quienes compitan con la Libertad Avanza, tanto en términos de batalla cultural como en términos de batalla política. Van a disputar territorio y van a disputar narrativa. De hecho, ayer mismo Kicillof le pone proa a una narrativa de campaña disputándole al gobierno en los términos en los que el gobierno le duele, que es el abandono y la agresión a personas de carne y hueso, que se quedan sin salud, sin educación, sin trabajo. Es decir, empiezan a ver con más nitidez como adversario a Kicillof y al grupo de intendentes que están pidiendo, por ejemplo, un desdoblamiento de las elecciones en provincia. Para eso, para ese frente anti-Kicillof, naturalmente tienen que traccionar a todo el PRO. No pueden permitir una fisura, una fractura de la propuesta electoral reaccionaria, que es lo que hoy por hoy tiene en vilo Mauricio Macri. Los términos de esa absorción. Si la Libertad Avanza absorbe al PRO, lo hace en los términos de Milei. Vienen al pie en todo el país, yo decido las listas y ustedes, bueno, serán un recuerdo. Ahora, dos detalles que tienen que ver con esto de la UIF. Paul Stark fue el socio histórico de Guillermo Montenegro en el sistema de justicia de la Argentina, particularmente en Comodoro Pi. Fueron socios en Comodoro Pi cuando Stark era adjunto de Montenegro, y fueron socios en la Fiscalía Especial de San Martín y 3 de febrero gobernada por Valenzuela. La relación de Stark con Valenzuela es muy estrecha, del mismo modo que es muy estrecha con Daniel Scioli, de quien fue funcionario Paul Stark. Stark reemplaza a Jacobucci por iniciativa de Montenegro, que suele hablar al oído de Mariano Cunio Libarona. Te diría que hoy es Montenegro el principal asesor judicial de Cunio Libarona, con influencia en el ámbito judicial, ¿no? Porque asesores judiciales hay un montón del biribiri, pero que tenga influencia... Montenegro fue juez. Fue fiscal y juez, ¿no? Montenegro fue juez, fue fiscal, fue el creador de la Fiscalía Especial de San Martín. La Fiscalía Especial Federal de San Martín es de la más picante de la Argentina, junto a la de Salta, ¿eh? Montenegro, que tiene una gran relación con Santiago Caputo, porque desde su consultora MOU en su momento le hacía las campañas a Montenegro. Tiene muy buena relación con Santiago Caputo, pero no con Karina. Es cierto. Karina, de hecho, lo excluyó de todo evento público que hizo Karina durante 2 días en Mar del Plata, distrito que gobierna Montenegro. ¿Por qué Karina resiste a Montenegro? Porque no le gusta ese vínculo tan estrecho, tan influyente que tiene Montenegro con Cunio Libarona, a quien amenazan a echar desde que empezó la gestión, pero no lo echan. Básicamente porque están viendo si Amerio efectivamente, el segundo, que es el que maneja operativamente el Ministerio de Justicia, si Amerio efectivamente es elevado o no a Procurador General. Si Amerio es Procurador General, no es el reemplazante natural de Cunio Libarona y no pueden dejar a Céfalo el Ministerio de Justicia cuando están pulseando por 2 cargos en la Corte. Sería poco práctico. Montenegro es uno de los principales patrocinantes del Hijo. Hay quien dice que Montenegro es padrino del Hijo, a mí me parece que es mucho. El Hijo tiene otros padrinazgos mucho más relevantes que el de Montenegro. Pero es cierto que Montenegro, después de haber sido muy desairado en su momento por Marcos Peña, que lo mandó como embajador a Uruguay, sí. Se lo sacó de encima cuando todo el mundo lo daba como ministro de Justicia del gobierno. Después de haber sido desairado por Marcos Peña, quedó con muy buen vínculo con Patricia Bullrich. Entonces hoy Montenegro tiene 2 puentes directos con el Ejecutivo, Bullrich y Mariano Cunio Libarona, pero Karina lo resiste. Karina no lo quiere todavía en los términos en los que Montenegro quiere entrar a jugar en la Libertad Avanza, que es hacer él las listas en su distrito. Ahí está el corazón del problema de este trasvasamiento de dirigentes del PRO masivo, sobre todo con poder territorial, a la Libertad Avanza. Los que manejan territorio dicen, hagamos un acuerdo electoral, pero la lapicera la manejo yo porque es mi territorio. Y ahí Karina le dice, no. Hay una sola lapicera. Hay una sola lapicera, la maneja el presidente, en Provincia de Buenos Aires la maneja Sebastián Pareja y la manejo yo. Y es lo que aceptó Valenzuela. Valenzuela ayer, cuando anuncia el pase a la Libertad Avanza, lo hace con una foto abrazado a Sebastián Pareja. Así es. Ahora, entonces, le acepta la lapicera a Karina, que es lo que no acepta todavía Montenegro. Ahora, ¿qué hay a cambio en ese...? Porque
Valenzuela recibe algo además del mantito violeta en esa transacción, que es la promesa de Carina de que va a ser candidato a gobernador en el 2027. Bueno, está porque ese rumor, sí. Venían ya varias figuras con origen en el PRO, Ritondo, Santilli y demás, probándose esa casaca, Expert, que no es del PRO, pero digo, ninguno propio, y Carina necesitaba un candidato en el que ella pudiera confiar para poder hacerle frente a esa sobredosis de oferta, y además estaba buscando, y esto dicho por alguien de la propia Casa Rosada, alguien un poco más presentable. Sí. Me parece que Valenzuela sería muy ingenuo si cree que esa promesa se va a cumplir. Bueno, ahí hay otro punto. Tiene relación con Milei Valenzuela, ¿no? Porque eran compañeros. Eran compañeros siguen siendo ¿no? muy amigos, digo, se juntan asiduamente. Ahora, no digo que termine siendo candidato, digo que falta tanto. Pero se habló, sé que se habló en esta... Y insisto, los términos de Valenzuela son los que pueden terminar habilitando el definitivo final para el PRO. Sí, a ver, un solo aporte, digo, Valenzuela es un intendente importante del conurbano, en un distrito importante, 3 de febrero, Montenegro también, pero toda esta crónica que estamos haciendo, inclusive mencionando a Talerico, que era una desconocida, es una desconocida, me parece que está planteando la escena de los estertores del macrismo, ¿no? Claro. O sea, es un macrismo muy disminuido, donde a Macri le quedan muy pocos dirigentes, le queda Jorge Macri, pero Rogelio Frigerio y Nacho Torres no quieren confrontar como Jorge Macri quiere confrontar con Milei. Jefe de bloque de la Cámara de Diputados, Ritondo ya está más cerca de Milei que de Macri, jefe de bloque de la Cámara de Senadores, el juez ya oficialmente es parte del otro armado. Se está quedando solo, Mauricio. Ese es el tema, me parece. Por eso digo, Talerico, que nadie sabía quién era, más allá de que estaba en un puesto importante, ahora aparece como vocera de Macri. Y no le quedan mucho. Voceros a Macri. Mirá y cierro con esto, lo que tuiteó ayer Macri después de que se le fueran 2 intendentes a La Libertad Avanza. En realidad lo tuitea otro, lo retuitea Macri. Sí. Es la placa 1 donde vemos este tuit en el que Macri intenta, en el lenguaje de La Libertad Avanza, rasparlo a Valenzuela. Le sale mal porque... Es un video de Macri mirando con una mirada socarrona y una sonrisa socarrona y dice... el texto dice, nosotros, por el macrismo, cuando veamos que Valenzuela reparte la boleta cortada de libertarios. Si esto es todo lo que tienen para raspar a los que se van a ir, a ver, la práctica de repartir boleta cortada ya es un derecho para los intendentes, ¿no? Y si Macri va a empezar a... derecho, no se discute. Y si Macri va a empezar a disputar con Milei en Twitter, me parece que... Digo, no es la arena que yo elegiría para ir contra el presidente. El problema que tiene Macri es lo que dice recién Diego, lo que venimos contando todos los días. Se va quedando cada vez con menos. Hoy solamente tiene a Jorge Macri para defender el fuerte de la Ciudad de Buenos Aires y Jorge Macri quiere hacer una estrategia que usa a Mauricio Macri como ariete para fragmentar al electorado en la ciudad. Solamente eso tiene. Sí. La gran Carrió. ¿Con qué amenaza siempre Carrió? Con fragmentar el electorado. Sí. Si no me aceptan mis términos de una alianza, voy por mi cuenta y te robo 2, 3, 5, 7 puntos y con eso puede ganar el otro. Hoy Jorge Macri tiene esa estrategia en la ciudad de Buenos Aires. La amenaza a La Libertad Avanza de fragmentarlo en la ciudad. El tema es que puede perder Macri. Sí, ahí hay un dato, que es que en los próximos días se va a anunciar que un grupo importante de legisladores porteños que están en el PRO van a pasar directamente al bloque de La Libertad Avanza. Todos los que responden a Patricia Bullrich. Porque esta huida que empezó ayer con 2 intendentes va a seguir teniendo capítulos durante todo el verano cuidadosamente... ubicados en la cronología para estar en la noticia permanentemente. Cada 2 o 3 días vamos a tener una noticia que es tal figura del PRO se pasó a La Libertad Hay un Avanza. diputado que ya pidió reserva de anuncio para el 1 de marzo, que es cuando se dé el diputado Chumbitaz. Que es de Bullrich y que fue uno de los... ¿Hay que pedir turno para pasar? No, pero en este plan de secuencia dijo a mí el 1 de marzo, que es un día muy visible porque ese día... Y un comentario más que quiero hacer sobre este tema y que tiene que ver con algo que charlamos muchas veces acá, con Diego, con el resto de la mesa, con Cande también, que es cuando uno ve la facilidad
con la cual dirigentes como Valenzuela, que durante tanto tiempo hablaron de República, Valenzuela estaba en el ala larretista del PRO incluso en algún momento, pero no solo él, no lo quiero personalizar porque justamente pasa por ahí. Cuando uno ve la facilidad con la cual dirigentes que durante tantos años estuvieron en el PRO defendiendo una derecha tradicional, conservadora, moderna también, pero profundamente republicana, y lo rápido y fácil que se pasan a la libertad avanza, queda en evidencia eso que venimos diciendo, que a pesar de que al relato de Milei le queda muy cómodo ponerse como una ruptura respecto a todo lo que venía antes, y al relato de Trump le queda muy bien ponerse como una ruptura contra el orden globalista neoliberal, esto que estamos viviendo, que le podemos decir ultraderecha, neofascismo, pónganle el nombre que quieran, es una etapa más del ciclo neoliberal. Es la más reciente y es la más brutal, sin dudas, hasta ahora, pero no es una ruptura de ese ciclo, sino una continuidad. Las caras son las mismas, las políticas son muy parecidas, lo único que ahora tienen las manos más sueltas. Pero me parece que eso es clave para leer lo que está pasando. No caer, como cae un sector de la oposición, que de repente habla loas de Trump por su nacionalismo, por su proteccionismo, o rescata de este gobierno. Bueno, no, son el nuevo rostro más terrible que nunca del fenómeno neoliberal, que de Thatcher y Reagan para acá nos viene jodiendo. Y no hay otra lectura posible de esto. El mejor apodo que puso Milei para mí era el de Juntos por el Cargo. Bueno. Ese está quedando clarísimo ahora, ¿no? En la diáspora esta de... Sí, el PRO hoy, el otro día hablaba con un dirigente importante de esos que tienen territorio, que le quedan poco al macrismo, y me decía... Va a ser muy difícil conservar la unidad del PRO. Ya no existe más el PRO como una unidad. Patricia Bullrich tiene una parte, pero no se quiere ir del PRO. Quiere decir, el PRO es el que está conmigo. Tiene muchos diputados que le responden a Bullrich, tiene una parte de los legisladores. Y alguien que habla con Macri me decía, va a ser muy difícil mantener la unidad, ¿no? Lo culpan a Jorge Macri, dicen Jorge Macri está tensando más que Mauricio, pero en realidad me parece que la diferencia es con Mauricio. Igual... gente de Mauricio culpando de algo a Jorge Macri era como cuando en el Patria cultaban de algo a Alberto Fernández. Total. El único motivo por el cual Jorge Macri está ahí es porque Mauricio lo puso. Sí, no, y yo creo que trabajan de común acuerdo, pero tanto Frigerio como Nacho Torres, incluso Ritondo, todos los que dijeron me enteré de ese comunicado por los medios, están enojados con Jorge Macri porque es el que armó el comunicado. Está Fernando de Andrés, trabajando con Jorge Macri, el secretario histórico de Mauricio Macri, sacaron un comunicado diciendo que Milei era un autoritario, y toda el ala del PRO, que no se quiere pelear con Milei, salió a decir, no nos avisaron de esto. Entonces, por eso lo ponen a Jorge Macri, porque de Andrés trabaja con él, y porque es el que se pintó la cara contra Milei, como alguien que está llevando a Mauricio a una confrontación excesiva. En realidad me parece que es lo único que le queda a Jorge, a su primo, ¿no? Así es, sí, cada vez menos. Che, nos quedan unos minutos y no quiero dejar pasar el discurso de ayer de Axel Kicillof, que fue muy fuerte. Hablaban de un frente anti-Kicillof que quería armar el gobierno, y nosotros ayer comentábamos en el pase de, bueno, así como hay un alto porcentaje de personas, un 50% que votó a Milei y le parece todo bien lo que está haciendo el gobierno, también había un alto porcentaje de personas, 44% de masa, pero que seguramente se sumaron más descontentos, ya llegan alrededor de 50, que todo lo que hace el gobierno le parece mal y está cada vez peor. Y no, decíamos, no hay voz en la oposición que parezca querer representar a esa gran masa de gente enojada y que va quedando afuera de esta economía libertaria, ¿no? Bueno, ayer reapareció Kicillof. Tiene previsto hacer estas actividades en distintos lugares de veraneo durante la temporada en la provincia de Buenos Aires. Ayer fue a Sierra de la Ventana y, de nuevo buscó ofrecerse como el vocero del relato contrario, ¿no? Al del gobierno, mostrando todo lo que está mal, un modelo que en realidad no tiene nada de nuevo, que son ideas muy viejas, que ya fracasaron y que van camino a volver a hacerlo. Si les parece, bueno, empezamos escuchando el video 1, donde habla de las medidas desastrosas que ha tomado Milei hasta ahora. A ver, lo escuchamos. ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está
dónde está el éxito, dónde está el fenómeno mundial. Bueno, la verdad que está aplicando un plan que se aplicó muchísimas veces con los resultados que se conocen, a mismas medidas, a mismas decisiones, obviamente mismas consecuencias, mismos efectos, mismos resultados. Obviamente el turismo no escapa de esta situación. Le quiero decir a Milei que puede hacer todos los intentos, puede seguir y persistir, pero la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de producción, de trabajo, es una provincia de industria nacional, de pequeños productores agropecuarios, pero también y principal provincia turística, la provincia de Buenos Aires va a resistir aún estas medidas desastrosas que está tomando Milei, con un esfuerzo enorme de los intendentes, de los empresarios, hablaba hoy. Bueno, y después hablaba de las dos principales víctimas de este modelo y que se relacionaba con lo que nos contó Diego hoy, la producción y el empleo, lo que va quedando afuera de la economía libertaria. A ver, escuchemos el tape 2. Es obvio que si se abren las importaciones y se deja el dólar prácticamente fijo, los insumos, todo aquello que está vinculado al dólar, va a reducir su inflación y obviamente también el ingreso de importaciones va a generar un movimiento distinto de los precios. No hay ventas, no se mueve el dólar, de eso se trata el plan Milei. Pero como correlato o como consecuencia, que es lo que observamos hoy, se ven las estadísticas, pero lo hemos visto en localidades pequeñas y distantes de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, esto tiene básicamente dos víctimas, la producción y el trabajo. Son las víctimas de estos planes. Hay, por supuesto. El pueblo, le gritaban desde la platea. Muy bien, esto es lo que decía Axel, fue un discurso más extenso, pero bueno, ese es el eje, un modelo alternativo, diferente, más en la lógica del peronismo que el que muestra hoy el gobierno y que parece, como decía él, que estamos en una fiesta, la fiesta está en los mercados, ¿no? La gente está pasando una cosa muy diferente. Y después quería comentar la reunión de otros dos gobernadores que buscan, en realidad, más que mostrarse como un modelo diferente, buscan convertirse ahora en voceros. Vos escribiste de la región centro el otro día, en el Destape, buscan mostrarse como voceros del reclamo agropecuario, del malestar agropecuario. Ayer hubo otra novedad, ¿no? Respecto a la empresa Los Grobos, que cayó directamente en default, y está pasando con otras firmas del campo. Se juntaron en Córdoba Martín Yarlora y Maximiliano Puyaro, gobernador de Córdoba y de Santa Fe, para decir, bueno, coincidimos en la necesidad de acompañar el reclamo del sector agropecuario para que el gobierno nacional elimine las retenciones y permita al campo desplegar todo su potencial productivo. Como miembro de la región centro nos preocupa profundamente la situación de este sector clave que enfrenta una crisis producto de la caída de los precios internacionales, la situación cambiaria y adversas condiciones climáticas. Ya hubo 2 reuniones de la mesa de enlace de Córdoba, han sacado un documento. Ayer Yarlora dijo, yo les voy a bajar algunos impuestos y los voy a ayudar. Bueno, claramente buscan canalizar o convertirse en voceros de este malestar, porque aparte sabe que son muchos votos. Ayer pasó algo espectacular, que fue que la sociedad rural fue a la Casa Rosada y lo mandaron a reunirse a Eduardo Serenellini. Sí, fue la mesa de enlace, la sociedad rural con toda la mesa de enlace. Que el gobierno mande a Serenellini a juntarse con el campo es como decir, mandás a la, a la novena inferior. Sí, totalmente. Che, 6 minutos para las 12 nos tenemos que ir. Ya se viene Adrián Morano con sus verdades afiladas. Después se viene un fin de semana y ¿no? Sí. Ah, bueno. Y el lunes a las 10 de la mañana
Vamos a escuchar aquí la voz del señor Roberto Navarro, que va a ir reincorporándose al pase. Así que a todos los que preguntaban cuándo vuelve Navarro, el lunes ya estará Navarro nuevamente con nosotros y con todo este maravilloso equipo que hace el pase. Los que ustedes ven y escuchan, pero también los que están allí del otro lado. Gracias como siempre por elegirnos, por acompañarnos cada mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070, radio y punto.